Capablanca ha sido el único en la historia que ha hecho que el ajedrez parezca sencillo. Él dijo célebremente, solo veo un movimiento de antemano, pero siempre es el correcto. Y hoy vamos a desentrañar eso. Te voy a mostrar 5 reglas particulares de juego posicional que él formuló y que seguía para jugar consistentemente bien. Capablanca, aquí con blancas, jugando contra Tartakower, otro famoso jugador del pasado. Y las negras juegan la defensa holandesa, y ahora podemos empezar a ver cómo pensaba Capablanca, la simplicidad. Porque entre diferentes sistemas complejos contra la defensa holandesa, Capablanca más bien era como un poco perezoso, no le gustaba la teoría de aperturas y simplemente se desarrolla de forma sencilla. Ni siquiera trata de tomar la iniciativa, la ventaja, simplemente se desarrolla. Las negras juegan dama de 8 y como puedes ver las negras son más sofisticadas. Quieren pasar su dama por allí, en conjunto con el alfil, presionar y ojalá causar problemas. Pero Capablanca tranquilamente sigue. Ahora empieza a aplicar. Bueno, vamos a hablar aquí. ¿Qué jugar aquí? Hay muchos movimientos de dónde escoger. Puedes intentar atacar por aquí, avanzar, poner en juego las torres, mover algún peón, diferentes cosas. Pero Capablanca sigue una idea muy sencilla, activar todo. Y empieza con la pieza menos activa. Esa es la primera regla de juego. Lo más importante en el ajedrez es mantener todas tus piezas activas. Como Morphy, que otro genio que dijo, ayuda a tus piezas que éstas te ayudarán. Y aquí la regla es seguir ese principio de la pieza menos activa. Mira todas tus piezas, algunas ya están activas, pero ves otras que no están haciendo nada. Y entonces hay que mover una de esas. Y Capablanca juega dama de 2, simplemente dando un pasito adelante con la dama. Y sigue caballo 4, descubriendo un ataque sobre el alfil. Capablanca intercambia y en lugar de recapturar de inmediato, las negras hacen este intermedio de tomar el caballo y amenazar a la dama. Por lo tanto hay que recapturar y luego se da la otra recaptura. Y este es otro momento muy interesante, muy instructivo, que nos lleva a la segunda regla. Mantener todo conectado, que nada quede suelto. Observemos. Seguramente en esta posición, que muchos pensarían en atacar al rey tal vez, avanzar, progresar, Capablanca pensaba diferente. Él sabía que en el ajedrez es más importante evitar cometer errores graves, que para ganar no tienes que atacar, ser súper agresivo, calcular un montón de variantes, encontrar tácticas, no. Es mucho más fácil cometer menos errores. Pero obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, aquí hay una regla y es mantener todo conectado, que nada quede suelto. Cuando tus peones y piezas están cerca entre sí, se apoyan, usualmente es difícil cometer un error porque están bastante conectados. Por lo tanto, necesitas deshacerte de las debilidades, o sea, piezas que estén por ahí colgando o aisladas. Piezas que al estar muy lejos de las demás pueden quedar en peligro. Lo mismo con los peones, si tienes un peón aislado, el peón que no está conectado con ningún otro peón, tarde o temprano, en algún momento esto se volverá un problema. Es por eso que si te deshaces de ese problema ahora mismo, ya no habrá problemas más tarde, problemas más grandes. Capablanca juega a 4, queriendo avanzar este peón y luego ver qué hacer, tal vez intercambiarlo, o cómo eliminar esta debilidad, tal vez usarlo para presionar el flanco de dama, como sea, la idea es ponerle el ojo a esta debilidad. Y no hay que invertir mucho tiempo ni esfuerzo en este plan, simplemente es sencillo. Evita las debilidades porque más tarde se vuelven muy grandes. Bueno, y aquí las negras deciden intercambiar en F3 y Capablanca también tenía una idea al respecto. Él decía que inicialmente cuando empiezas a jugar al ajedrez, los caballos son más peligrosos porque te sorprenden con tácticas por aquí y por allá que no esperas. Sin embargo, cuando vas avanzando, ya cometes menos errores, el alfil se vuelve más fuerte. Por lo tanto, Capablanca estaría feliz con este intercambio. El alfil es más fuerte y ahora esto fue así un error de las negras. Bueno, y la torre está atacada y caballo C6. Y aquí Capablanca juega ahora torre B1, un movimiento de su estilo, diríamos. Es interesante porque es un movimiento que no es el mejor. No es que aquí la torre no hace mucho, pues el peón en B6 está protegido, la torre no apoya ningún plan en particular aquí. ¿Por qué Capablanca juega esto? Bueno, es muy sencillo, es lo mismo del principio de la pieza menos activa. Observas todas tus piezas, ves cuál no está haciendo nada, entonces ves un alfil y una dama activos, esta torre potencialmente activa cuando apoya el avance del peón A5, pero la torre en F1 es la única que no está haciendo nada, entonces piensa, movámosla a algún lado, por ejemplo aquí, que es un poco mejor, una posición más abierta. No hay plan detrás de esto, y esto es muy controversial porque se cree que normalmente tienes que concebir un plan y ejecutarlo metódicamente, pero Capablanca lo hace fácil. Y ahora sigue torre 8, que nos lleva a otro momento muy instructivo, muy importante del juego de Capablanca. Y es que una vez que tu oponente hace un movimiento, te debes preguntar qué quiere mi oponente.
Eso nos lleva otra vez a su estrategia central. No es tanto de ser un genio brillante, encontrar movimientos brillantes, sino más bien de reducir errores, no cometer errores. Y esa es la estrategia. Suena sencillo y claramente le funcionaba muy bien a Capablanca. Entre todos los campeones mundiales, él es quien tiene el más bajo porcentaje de errores. Y hasta donde sé es el único que le ha arrancado unas palabras de humildad a Fischer. What do you think about Capablanca? Está misli Fischer o Capablanca? Well, he was one of the best, one of the best of all time. Would you beat Capablanca in the match? Da li bi Fischer pobedio Capablanca? I don't know if I beat him. I mean, if I don't make any mistakes, Ako ne I bih can't lose. greške, onda ne bih izgubio. But if he doesn't make any mistakes, he can't lose. Un elogio así de Fischer nos dice mucho. No creo que Fischer haya hablado así nunca de ningún otro jugador de ajedrez. Bueno, volvemos a la partida. Y entonces las negras han movido su torre aquí y Capablanca se pregunta qué quieren hacer. Claramente se quiere avanzar este peón a E5, tal vez luego seguir hasta E4 y empezar a atacar. Y entonces Capablanca se pregunta cómo detenerlo. Esto es incómodo, ese avance y que entren en juego las torres y que te ataquen, entonces juega dama H3. La idea es detener el movimiento, impedirlo, pues si se hace ahora, el peón en F5 queda colgando y desde aquí atacamos luego esto y este otro. Desastroso para las negras, por lo tanto ahí se anula esa opción. Las negras juegan torre F6 y otra vez la misma idea. ¿Qué quieren hacer? Bueno, claramente quieren poner su torre por aquí y atacarnos de alguna manera y tal vez expandirse por el flanco de rey más. Capablanca anula esto con F4, manteniendo la posición cerrada para que estos peones ya no avancen nunca más y Capablanca está a salvo. Y sigue caballo A5 porque ya viendo que no hay como progresar en el flanco de rey, se intenta presionar por este lado. Pero este peón está bien protegido y Capablanca ahora juega dama F3. ¿Cómo encontró este movimiento? Bueno, ese es lo mismo, el principio de la pieza menos activa. Ya sabes que la idea es mantener las piezas conectadas, que no haya piezas sueltas y alejadas del resto, y entonces que queden aisladas. Por eso la dama en H3 se ve un poco así, se aleja un poco, entonces la idea es acercarla a las otras y ya que todas estén cerca, conectadas y todo muy bien. Defendido para no cometer errores. Y se juega D6. Y ahora las blancas juegan torre 1. La idea puede ser ya finalmente poner en juego las torres, ahora que dama y alfil están bien. Bueno, no están haciendo mucho, pero están bien ubicadas. Y las dos torres en cambio están por aquí un poco desubicadas, no están haciendo nada, entonces la idea es ponerlas a hacer algo, digamos torre 1 potencialmente prepara un avance E4 donde la torre estaría más activa por la columna y las negras juegan su dama a un lado y sigue E4, potencialmente preparando un avance más, se da un intercambio y dama por E4 y ahora ya se ataca al peón en H7. Las negras juegan peón G6 y aquí esto es absolutamente otro momento brillante de Capablanca. ¿Qué jugaría alguien como Kasparov aquí? Empezaría a pensar en cómo atacar las debilidades, cómo encontrar alguna combinación, pero en cambio, ¿qué hizo Capablanca? Él ve que este peón en F4 está un poco suelto, que si las negras tal vez, no sé, doblaran piezas y lo atacaran, entonces lo defiende de antemano jugando peón G3. Defender este peón que no está siendo atacado, bueno, la dama lo defendía, no hay peligro, pero él lo protege por si acaso de antemano. Así vemos de nuevo su estructura muy sólida, todo se protege entre sí, todo se ve muy bien. Y las negras juegan rey F8, no sabemos muy bien por qué, tal vez viendo una potencial amenaza por la columna E, y Capablanca sigue con rey G2, otro movimiento que parece no tener mucho sentido porque está llenando los huecos y mantiene todo protegido. No más. Bueno, torre F7 y finalmente esto nos lleva a una de las pocas ideas agresivas de Capablanca. Atacar peones. Capablanca era sinónimo de el maestro de los peones. Él entendía que atacar al rey implicaba sacrificar material, tomar riesgos y esto algunas veces o tal vez muchas te traía derrotas, lo cual es algo que a Capablanca no le gustaba, por lo tanto él prefería usar un enfoque más sencillo, atacar lo más débil que existe, que es el peón. Si puedes ya tomar peones de tu oponente, pues vas a aumentar tus probabilidades de ganar la partida, aumentas tu dominación y gradualmente vas a convertirlo en victoria. Por lo tanto, él jugó aquí peón H4. La idea en el largo plazo es seguir avanzando y en algún momento golpear al peón en G6, tal vez con la torre por H1. Estoy seguro que Capablanca no se apresuraría a hacer esto. Él prepararía todo esto muy bien, pero eventualmente esto es algo que se podría dar. Sin embargo, esa idea por ahora no funciona, no es amenaza porque las negras podrían capturar.
Pero las negras ya se preocupan tanto que terminan jugando D5 buscando contrajuego. Bueno, en realidad esto solo favorece a las blancas porque C4 es una debilidad, un peón doblado de las blancas atacado por las negras y Capablanca está feliz de deshacerse de este. Es parte de su estrategia, deshacerse de las debilidades de antemano antes de que se vuelvan un problema. Y después de este intercambio la dama queda atacada, también la torre, entonces se da un intercambio de damas. Y es muy interesante que frecuentemente la gente cree que en el final ya no hay forma de atacar y que no es claro qué hacer, pero Capablanca tenía una idea totalmente diferente de esto. Él sugería que la gente debería dominar los finales primero, porque en el final la posición más sencilla, más clara, puedes dominar unas ideas posicionales, las que estamos viendo hoy, y luego puedes aplicarlas durante toda la partida. Y segundo, él tenía otra idea también, es que los finales de torre en particular, él decía que la mayoría de finales son finales de torre y aún así no entendía por qué la gente no invertía tiempo en ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer aquí? Lo mismo, vamos a atacar peones, vamos como Capablanca, atacar estos peones y se juega ahora sí H5 poniendo presión a este peón. No es ni siquiera un sacrificio porque capturar el peón H5 no es buena idea para las negras, porque no se hizo en la partida, porque permite torre H1, se recapturaría este peón y luego después de eso se ataca este otro y también este otro y las negras colapsarían. Por lo tanto, en lugar de esto las negras decidieron proteger este peón con torre F6, pero ahora después del intercambio este peón se ha debilitado y Capablanca finalmente lleva su torre de A1 al juego con éxito. Ahora la torre está lista para invadir y atacar algo en la posición negra, rey F8 se juega tratando de acercar al rey, pero ya es muy tarde, torre H7, Capablanca se mete en la séptima fila golpeando este peón y desde ahí al otro tal vez. Ahora torre C6 y esto nos presenta una posición interesante, pues torre C6 no está muy bien ubicado, defiende a su peón pero al mismo tiempo golpea al de C3. ¿Y ahora qué hacer entonces? Esto nos lleva a la quinta regla, los finales se ganan con los peones pasados. Hay una frase particular de Capablanca donde él dice que un peón pasado aumenta su fortaleza a medida que las piezas en el tablero disminuyen. En términos sencillos significa que en el final no puedes dar mate a tu oponente, simplemente no hay suficientes piezas para crear una amenaza de mate tan poderosa y por lo tanto tienes que confiar en tus peones pasados. Pero bueno, ¿cómo decides cuáles peones pasados mover? Aquí vemos que tenemos 2 contra 1 en el flanco de rey, superamos a las negras, por lo tanto es realista crear un peón pasado por allí. Capablanca hace esto con G4, su idea es que que pueden capturar este peón, pero entonces se podría tomar este otro a cambio, el de G6, y desde ahí ir avanzando estos otros peones. Las negras no lo hicieron, jugaron caballo C4, tiene sentido poniendo en juego el caballo nuevamente y Capablanca sigue con G5, avanzando su peón y ahora todavía se conserva opciones, todavía se puede atacar a este peón, más tarde ya se tiene presionado, o tal vez jugar F5, intercambiarlo y con esto crear el pasado. Pero las negras juegan este jaque, caballo E3 y luego meten su caballo en F5 tratando de bloquear la posición y Capablanca lo intercambia de inmediato y consigue su objetivo que es crear un fuerte peón pasado en la columna G. Sin embargo, también hay un problema, es que el peón en C3 ahora ha quedado colgando y va a hacer jaque. Y va a expulsar al rey, a echarlo atrás. Y no hay forma de defender. ¿Qué hizo Capablanca? Capablanca juega algo muy interesante. Rey G3, que es una idea brillante. ¿Por qué brillante? Porque sacrifica un peón y después de este otro movimiento sacrifica ahora el otro con la torre que se mete acá. Y esto es controversial porque se supone que no debemos entregar peones sin razón. Pero él estaba confiando en su primera regla, la actividad por encima de todo. Creía en la actividad de las piezas como lo más importante en general en el ajedrez y además por encima de esto hay otra idea sobre el rey en el final, que básicamente dice que el rey se vuelve una pieza agresiva que tienes que utilizar hasta donde sea posible en el final. Y eso es lo que le está haciendo acá, juega G6 permitiendo que las negras capturen este peón, pero ahora el rey logra avanzar y alcanza una actividad ideal. Después de torre 4 ni siquiera capturó este peón, sino que sigue avanzando F6 y ahora sus piezas son tan activas como pueden ser. Además hay un monstruo de peón pasado en la columna G y ahora mismo las negras tienen que enfrentar una amenaza de jaque mate en 1. Y Capablanca en verdad era como un Magno Carlo del pasado, exprimiendo a sus oponentes en partidas que, como lo hace Carlsen hoy en día, porque sus oponentes ni entienden porque están jugando posiciones que son igualadas, pero así era. Pero no son tan igualadas, las negras tienen problemas, rey G8 trata de tener la amenaza, pero ahora torre G7 jaque, expulsa al rey hacia la esquina y torre por C7 toma el peón y renueva la amenaza de mate en la última fila. Y ahora la torre tiene que ir atrás.
Y este es otro momento interesante porque estoy seguro que muchos jugadores agresivos intentarían avanzar el rey, avanzar el peón, hacer algo así para ganar de inmediato, pero Capablanca ve que sí puede hacer esto y tiene sentido tratar de apoyar el avance del peón y tal vez pasar la torre por otro lado para dar mate. Hay ideas interesantes, pero al mismo tiempo esto permite a las negras tener un contrajuego, por eso el peón todavía está vivo y podría avanzar. Capablanca no quiere eso, y en cambio escoge una forma más sencilla, tomar en F5. Ve que las negras no tienen nada que hacer de todas formas, el rey está restringido, cortado, el paso no activo, la torre también está atrás y si avanza, que fue lo que se hizo en la partida, tiene problemas, el rey avanza nuevamente a la carga, amenaza de mate otra vez, las negras no pueden hacer mucho, torre F4 jaque, pero ahora el rey va E5, ataca la torre, protege su peón y ataca al otro. Y bueno, la torre G4 busca el contrajuego, pero Capablanca usa una pequeña táctica de peón, que es avanzar al peón a G7. Decíamos que no le gustaba calcular variantes, pero ocasionalmente tenía que hacerlo. Pues de no hacerlo aquí, si por ejemplo si no se calcularan las consecuencias de este movimiento aquí, la situación se complica. Porque tal vez tendría que regresar, pero permite que la torre vaya atrás, empiece a darte jaques y todo se complica. G7 es un movimiento muy preciso que permite conservar el peón en juego y las negras juegan rey G8. ¿Por qué no tomaron el peón? Bueno, porque aquí hay una pequeña variante que había que calcular donde el rey se mueve por aquí, digamos, y el rey blanco llega a C6 y el peón avanza y las negras no pueden impedirlo. Es una línea sencilla pero que necesitaba calcularse para justificar el movimiento inicial. Dado que capturar el peón pierde para las negras en la partida, se movió el rey, pero ahora Capablanca captura el otro peón en A7 y además este también está colgando. Y aunque las negras pueden intentar defenderlo, se puede ir por el otro, el de B6, y las negras no pueden sostenerlos ambos, así que se decide entregar uno y luego intentar con su torre cortarle paso al rey. Pero es muy sencillo, ahora este otro peón puede seguir avanzando, Capablanca mantiene a la torre negra ocupada y luego de un par de jugadas las negras se rinden. Si te ha llamado la atención este estilo de jugar con principios sencillos, tenemos cursos completos que implementan esto así. Tenemos cursos como 3 pasos a 2000 de Elo, o el paquete de cursos de Acelera tu Elo 2000, o nuestra super colección. Tenemos una clase maestra que te ofrecemos para aprender a jugar con principios sencillos, sin complicaciones, disminuyendo los errores y optimizando los resultados como lo hacía Capablanca.